Actualmente enfrentamos un serio problema de vivienda, especialmente en las ciudades más grandes, donde los precios de compra y renta de las casas han subido considerablemente. Este fenómeno sin duda afecta cada vez más a la vida de muchas personas, impactando notablemente en sus bolsillos y dificultando el acceso al mercado inmobiliario para muchos. Aunque nadie puede negar esta realidad, existe un intenso debate sobre su origen. Por un lado, algunos argumentan que la causa principal es la especulación inmobiliaria, mientras que otros creen que se debe a un desequilibrio económico entre la oferta y la demanda. En este video analizaremos ambas posturas de esta discusión y aprender un poco más sobre economía y finanzas. Y antes de empezar, espero que este video sea de tu total agrado. También te invito a suscribirte y darle like para que puedas seguir recibiendo contenido como este y también ayudar a que llegue a más personas. Primero, hablemos de la especulación inmobiliaria. La especulación se refiere a la compra de bienes, en este caso propiedades, con la expectativa de que su valor aumente. Esto puede llevar a aumentos en los precios, ya que los especuladores compran y retienen propiedades para venderlas a un precio más alto en el futuro. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York, grandes inversores han adquirido múltiples propiedades creando un mercado muy competitivo. De acuerdo con la siguiente gráfica, en algunas áreas hasta 30% de las propiedades son compradas por inversores, lo que eleva los precios y limita la disponibilidad de viviendas para los compradores primerizos. La gráfica muestra que desde 2020, tras la pandemia, la participación de los inversores en el mercado de la vivienda ha aumentado notablemente, alcanzando el 26% en viviendas de bajo precio, 16% en precios medios y 14% en precios altos en 2024. Como podemos observar, los inversores prefieren viviendas de bajo y medio precio por su mayor rentabilidad, mientras que la participación en viviendas de alto precio se mantiene más estable. Ahora, veamos la postura que existe sobre el desequilibrio entre la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda es fundamental en la economía. Cuando la demanda de viviendas supera la oferta disponible, los precios tienden a subir. Esto puede ocurrir por diversas razones. Uno de los factores es el crecimiento rápido de la población en ciertas áreas. Por ejemplo, la llegada de nuevas empresas y trabajadores ha aumentado la demanda de viviendas. Esto aunado a otro factor, que es la falta de construcción de nuevas viviendas, ya sea por regulaciones estrictas o falta de terrenos disponibles. De acuerdo a la siguiente gráfica tomada de un estudio de la Universidad de Harvard, se muestra la evolución de la construcción de la vivienda en Estados Unidos desde 2000 hasta 2023. La construcción de viviendas unifamiliares aumentó hasta 2005 y 2006 con un pico de 1.8 millones de unidades, pero cayó drásticamente tras la crisis de 2008 y se ha recuperado gradualmente, estabilizándose entre 800,000 y 1 millón de unidades anuales. En contraste, la construcción de viviendas multifamiliares ha sido más estable y ha aumentado en los últimos años, superando el promedio histórico. Esto refleja un desbalance con menos viviendas unifamiliares y más multifamiliares, afectando la disponibilidad de viviendas asequibles. Factores como costos de materiales, créditos y políticas de zonificación incluyen en estas tendencias de acuerdo al estudio. La siguiente gráfica, por su parte, muestra la evolución del índice de precios de viviendas y el cambio anual porcentual de Estados Unidos desde 2010 hasta principios del 2023. El cambio anual en los precios de la vivienda experimentó picos significativos, especialmente alrededor de 2021-2022, con un máximo de aproximadamente 20.8% en marzo de 2022. Con el aumento de las tasas de intereses hipotecarias en 2022, el mercado de viviendas se enfrió rápidamente, llevando a una disminución mensual en los precios del 0.2% en enero de 2023, marcando el séptimo mes consecutivo de declives tras 124 meses de crecimiento continuo. En términos anuales, los precios de las viviendas aumentaron solo un 2% en febrero, una caída significativa desde el 20.8% en marzo del 2022. Ajustado por la inflación, los precios reales disminuyeron 2.8% en comparación con el año anterior. Aunque el crecimiento de los precios se ha desacelerado, los precios siguen cerca de niveles récords, con el final de 2022 marcando la primera disminución en los precios reales de la vivienda en más de una década. Este estudio de Harvard, mismo que comparto en la descripción del video, confirma que una de las causas principales del aumento de los precios de vivienda en Estados Unidos es la falta de oferta, exacerbada por una desaceleración en la contribución de viviendas unifamiliares. Esta situación ha contribuido a la baja disponibilidad de viviendas para la venta, manteniendo los precios elevados a pesar de la caída de la demanda debido a los altos costos de financiamiento. Y ya para el caso particular de México, tomado desde la perspectiva de oferta y demanda, la siguiente gráfica muestra el número de viviendas construidas en México de 2013 a 2024 expresado en miles. Entre 2013 y 2015 hubo un aumento en la construcción de viviendas, alcanzando un máximo de
301.890 en 2015. Desde 2016 se observa una tendencia descendente continua, con una caída significativa durante la pandemia en 2020, seguida de una ligera recuperación en 2021. Para 2023 se construyen 131.000 viviendas. En el documento publicado por el Banco BBVA Situación Inmobiliaria México primer semestre 2023 se detalla que la producción de viviendas disminuyó significativamente, acumulando solo 145.000 viviendas en 2022, el nivel más bajo desde el inicio del Registro Único de Viviendas o RUV, con una reducción de 43.8% respecto a años anteriores. Además, de acuerdo al mismo documento de BBVA, los precios de materiales de construcción continuaron aumentando en 2022, lo que ha contribuido al incremento de los precios de la vivienda. La siguiente gráfica muestra la variación porcentual anual del Índice Nacional de Precios al Productor para insumos de construcción, desglosado en 4 categorías: general, materiales de construcción, alquileres de maquinaria y equipo y remuneraciones desde diciembre de 2021 hasta diciembre de 2022. Los precios de insumos de construcción han mostrado una tendencia alcista, alcanzando un pico de 13.6% en agosto de 2022 y desacelerándose a 8.6% al cierre del año. Los materiales de construcción experimentaron un aumento significativo, superando el 10% desde mayo de 2021 y manteniéndose por encima del 12% hasta octubre del 2022, cerrando el año en 8.6%. El alquiler de maquinaria y equipos mostró una variación más estable entre 8% y 10%, mientras que las remuneraciones se mantuvieron entre el 4 y 6%. Desde finales de 2020, la inflación de materiales para la construcción ha sido una constante, superando el 5% y alcanzando cifras de 2 dígitos desde mayo de 2021. Aunque los precios comenzaron a desacelerarse en octubre del 2022, el año cerró con un incremento del 8.6% en el índice, y en el momento de hacer el estudio se tuvo la expectativa que esta desaceleración continúe hasta 2023, con cambios significativos en los productos plásticos, metálicos y equipos electrónicos, mientras que el cemento y los productos de concreto siguen a la alza. Esta combinación de producción limitada en nuevas viviendas y el aumento de costos de materiales ha llevado a una oferta insuficiente para satisfacer la demanda, resultando, de acuerdo a los principios de la ley de la oferta y la demanda, a que los precios de las viviendas nuevas y usadas aumenten. Esto significa un mayor incremento en los precios debido a menor disponibilidad en el mercado. De acuerdo a los datos más actualizados proporcionados por la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI en 2020 en México, 7.6 millones de hogares requieren una solución habitacional, lo que representa el 21.1% del total de hogares del país. Esto indica que más de una quinta parte de los hogares mexicanos están buscando mejorar una situación de vivienda, ya sea mediante la construcción, compra o renta de una nueva vivienda. Además, se necesitan 8.2 millones de viviendas para satisfacer la demanda actual, lo que equivale al 23.3% en relación al número de viviendas particulares habitadas. Esto refleja una alta demanda de las viviendas adicionales necesarias para cubrir las necesidades habitacionales de la población, subrayando una brecha significativa entre la oferta actual y la demanda de viviendas en el país. Si bien estamos hablando de datos de las encuestas de vivienda de 2020, que son las más actuales que tiene el INEGI, esta información resulta relevante por la permanente demanda de vivienda, ya que refleja una necesidad constante y creciente en la población mexicana. Además, la demanda de 8.2 millones de viviendas indica una presión significativa sobre el mercado inmobiliario para incrementar la oferta y mejorar el acceso de viviendas asequibles. En México se ha identificado una necesidad significativa de viviendas, con millones de hogares buscando soluciones habitacionales, lo que representa una proporción considerable del total de hogares en el país. Para satisfacer esta demanda se requieren millones de viviendas adicionales, ejerciendo una presión constante sobre el mercado inmobiliario. Desde 2015 ha habido una notable reducción en la construcción de viviendas, con una cantidad significativamente menor de unidades construidas en 2023 y una proyección aún más baja para 2024, lo que contrasta con la alta demanda y sugiere una brecha significativa entre la oferta y la demanda de viviendas. Además, y como hemos mencionado, el aumento continuo de los costos de los materiales de construcción ha contribuido a la desaceleración en la construcción de nuevas viviendas. Aunque se observa una ligera desaceleración en la inflación de los costos, el impacto sigue siendo significativo. En lo que respecta a los argumentos sobre la especulación de vivienda, no se ha encontrado mucha información específica sobre estudios detallados en México. Sin embargo, podemos basarnos en el índice de precios de viviendas en México elaborado por la Sociedad Hipotecaria Federal. Este índice proporciona un análisis de evolución de los precios de las viviendas a nivel nacional y regional, lo que permite entender mejor las tendencias de los mercados inmobiliarios y los posibles efectos de la especulación.
Como podemos observar en el índice, el Valle de México muestra un incremento significativo pasando de un valor de 77.8 en el primer trimestre del 2015 a 154 en el último trimestre del 2023. De manera similar, la zona metropolitana de Guadalajara aumentó de 83.9 a 182.9 en el mismo periodo, mientras que en la zona metropolitana de Monterrey pasó de 82.3 a 175.3. Estos datos reflejan un crecimiento sustancial en los precios de la vivienda en estas principales áreas metropolitanas en México, indicando una apreciación considerable en el mercado inmobiliario a lo largo de los últimos años. Con estos datos como referencia podemos calcular el rendimiento de una inversión en una propiedad desde enero del 2015 hasta finales del 2023. En este periodo la inversión habría generado un rendimiento del 118% en Guadalajara, 103% en Monterrey y 97.9% en la Ciudad de México. Para obtener una perspectiva más precisa debemos calcular el rendimiento anualizado utilizando la siguiente fórmula. Lo que tenemos aquí como valor final es el último trimestre del año 2023 dividido entre el primer trimestre del año 2015. Esto se eleva a la potencia en la división de 1 sobre los 8 años menos 1 y multiplicado por 100, que al hacer esta matemática correspondiente, los rendimientos anualizados que obtendremos corresponden para Guadalajara 10.23%, Monterrey 9.91% y la Ciudad de México o el Valle de México 9.91%. Ya con estos rendimientos identificados podríamos hacer simulaciones en cómo las casas han incrementado su valor en términos de 8 años con la fórmula del valor futuro, que como valor futuro tendremos cómo se revalorizó esa inversión en el tiempo. Valor presente vendría siendo lo que invertimos en sí. La R se refiere a la tasa de rendimiento, que es la que hemos calculado, que es en forma anualizada, y el número de periodos vendrían siendo los 8 años. Aplicando dicha fórmula, si hubiéramos adquirido una casa en 2015 cuyo valor haya sido de 2 millones de pesos para finales del 2023, esta casa tendría un valor para cada zona metropolitana, por ejemplo, para Guadalajara 4.359.952, para Monterrey 4.260.024 y para la Ciudad de México o Valle de México 3.958.868. Es importante aquí hacer un pequeño paréntesis. Las tasas de crecimiento realmente no reflejan la realidad de las zonas metropolitanas de estas tres ciudades, ya que va a depender mucho pues también el tipo de servicios que se dan en esas colonias, en las ubicaciones, entre otras cosas. Pero bueno, nosotros nos estamos basando en los índices que nos están proporcionando. Como podemos observar, estos rendimientos parecen prometedores a primera vista para especular. Sin embargo, es fundamental entender que una propiedad inmobiliaria no es el único tipo de inversión que puede ofrecerte tales retornos. De hecho, existen otro tipo de inversiones que también pueden proporcionarte rendimientos iguales de competitivos o incluso superiores. Haciendo una comparativa entre diferentes opciones de inversión en el mercado de valores, podemos encontrar, por ejemplo, que si hubiéramos invertido la misma cantidad de dinero en distintos índices, pudimos haber obtenido los siguientes resultados. Habiendo invertido en empresas que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores en el IPC mexicano, los rendimientos potenciales sería del 27% acumulado, lo que equivale a un 3.04% anualizado. Estos rendimientos pueden variar dependiendo de las empresas específicas en las que uno invierta, ya que el IPC refleja los rendimientos de las principales empresas que cotizan en la bolsa, pero tanto se puede obtener más, así como se puede obtener un poco menos, pero al menos refleja una tendencia siempre a la alza. Si hubiéramos invertido 2 millones de pesos en todas las empresas del IPC, nuestra inversión se hubiera revalorado a 2.540.834 pesos. Aunque este es un rendimiento considerable, no supera el valor que habríamos obtenido si hubiéramos invertido en una propiedad inmobiliaria. En el caso de haber invertido en 2015 en empresas del Standard & Poor's 500, un índice que agrupa las principales compañías de Estados Unidos, obtendríamos un rendimiento anualizado del 11.75%. Esto implicaría que nuestra inversión inicial de 2 millones de pesos se revalorizaría hasta alcanzar 4.862.877 pesos. Este rendimiento estaría claramente por encima de lo que habríamos obtenido si hubiéramos invertido en una propiedad inmobiliaria. En el caso de Nasdaq, otro índice norteamericano, tenemos un rendimiento anualizado del 18.79% a lo largo de 8 años, por lo que haber invertido en 2015 nuestra inversión hubiera crecido de 2 millones a 7.928.347 pesos. Ya en este caso particular ya estaría muy por encima del mercado de inmuebles. Por último, podemos hacer también una comparativa en el mercado de bonos mexicanos, el cual al principio de 2015 el bono a 10 años, la tasa que ofrecía era de 7.31%. Haciendo la misma dinámica que las situaciones anteriores, la revalorización que hubiéramos obtenido sería de 2 millones a 3.516.813. Esta inversión, si bien no te generaría lo mismo que el mercado inmobiliario, lo que sí tienes es que es bastante seguro, por lo que también es un excelente vehículo de inversión.
Para ir concluyendo este video, es importante destacar que las casas no son los únicos activos que un inversionista considera como primera opción, principalmente a su menor liquidez en comparación con activos financieros como acciones y bonos. Esto significa que la venta de una casa puede ser más complicada y depende de las condiciones del mercado, lo que no siempre favorece una transacción rápida. Además de la cuestión de liquidez en los mercados inmobiliarios, en los ejercicios realizados no se considera el mantenimiento necesario para la propiedad, factor que puede disminuir el rendimiento final de la inversión en vivienda. Todo esto que se está presentando es un análisis sencillo pero preciso, suficiente para comprender los aspectos básicos necesarios en este tipo de evaluaciones. Personalmente, considero que el mercado inmobiliario es tan atractivo como cualquier otro, ofreciendo potencialmente rendimientos comparables e incluso en ocasiones más altos. Desde mi perspectiva, no creo que el aumento de los precios de la vivienda estén completamente motivados por la especulación, ya que no siempre genera los altos rendimientos que se suele pensar. De hecho, y de acuerdo a lo que hemos estado platicando, me atrevo a afirmar que el precio de las casas en comparación con otros activos no ha crecido de manera desmedida como algunos sugieren al argumentar que los precios no reflejan la realidad. Sin embargo, es cierto que los precios de la vivienda no reflejan la realidad en los términos de ingresos para la mayoría de la población, aún así sí reflejan su propia realidad dentro de los mercados de los activos. Mi propia conclusión es, los precios actuales de la vivienda son el resultado de la dinámica entre la oferta y demanda en el mercado inmobiliario, por lo que para bajar el precio de la vivienda no se necesitarían mayores regulaciones, que eso limitaría incluso la oferta, sino que se construyan más viviendas. Espero que te haya gustado este video y veo tus comentarios. Nos vemos a la próxima.